Los ETFs son como esta caja en la que si tú inviertes tu dinero en ellos, en automático serías dueño de empresas, sectores o índices y todo en un solo paquete. Por lo que en este video te enseñaré cómo es que funcionan, cómo analizarlos, pero sobre todo a cómo invertir en ellos. Ahora, para que entiendas cómo es que funcionan los ETFs, primero debes comprender qué es una acción. Una acción es la representación proporcional de una empresa. Es decir, si compras, por ejemplo, acciones de Apple o de cualquier otra empresa, en automático serías dueño de Apple, aunque sea en una parte proporcional de ella. Por lo que los ETFs funcionan de la misma manera, pero en vez de ser dueño de una sola empresa, serías dueño de muchísimas más empresas y todas en un solo paquete. Un ejemplo claro es Estados Unidos, la economía principal de todo el mundo. Y es que a través del S&P 500, el índice que representa su economía engloba a las 500 empresas más importantes de este país y del mundo. Por lo que si quisiéramos invertir en Estados Unidos, la forma más económica y más eficiente sería a través de un ETF y que replique el comportamiento de ese índice. Ya que si quisiéramos comprar las 500 empresas una por una, la verdad nos saldría carísimo. Ahora te estarás preguntando, ¿qué ventajas se tiene al invertir en los ETFs? Bueno, la primera de ellas es la diversificación. Y es que al invertir en ellos, a diferencia de invertir en acciones individuales, el riesgo de perder tu dinero se reduce. Ya que al invertir en un ETF, tu dinero se invierte en cada una de las empresas que conforman este ETF. Por ejemplo, en todo el año 2022, las acciones de Facebook o Meta Platforms cayeron cerca de un 70% de su valor, por lo que si tenías una inversión solo con esa empresa, hubieras tenido que asumir esa bajada. Y el impacto de esa inversión hubiera perjudicado tu patrimonio. En cambio, si hubieras invertido en un ETF que hubiera replicado al índice del S&P 500, solo hubieras tenido una bajada del 18%. Y esto ocurre ya que aunque Facebook forma parte del S&P 500, existen otras 499 empresas que componen ese índice. Y por ende, las empresas que aquel año sí les fue bien, compensan las pérdidas con aquellas empresas que les fue mal ese año. Sin embargo, aunque un ETF diversifica tu dinero y disminuye tu exposición al riesgo, también nos puede jugar en contra, ya que en 2023, un año después de todas esas caídas, si hubieras mantenido estas inversiones durante todo este año, Facebook te hubiera dado un rendimiento de más del 200%, mientras que un ETF del S&P 500 solo nos hubiera dado un rendimiento del 26%. Ventaja número 2. No tienes que ser un experto. Verás, al invertir en acciones individuales es mucho más complicado que invertir en un ETF, ya que para hacer una buena inversión en una buena compañía tienes que tomar en cuenta los 3 estados financieros, análisis del equipo directivo, las ventajas competitivas, métricas de rentabilidad y muchas cosas más. Cosa que no pasan con los ETFs, ya que las empresas que conforman esa inversión han sido seleccionadas cuidadosamente por varios expertos que conforman ese ETF, por lo que el análisis que debemos hacer es mucho más sencillo, ya que solo debemos tomar en cuenta como el tipo de comisión que te cobra el ETF, la gestora y qué tipo de ETF es. Cosas que te voy a enseñar más adelante en este video. Ventaja número 3. Los ETFs son más accesibles. Por ejemplo, si quisieras invertir en la empresa con el buscador más usado en el mundo, o sea, Google, una sola acción de esa empresa cuesta cerca de los $200, mientras que un ETF del SPLG que replica al índice del S&P 500 solo te costaría $71. Por lo que en cuestión de accesibilidad, si tienes que comparar una acción y un ETF para poder acceder a él, los ETFs se llevan la delantera. Al inicio de este video te comenté que existen diferentes tipos de ETFs que invierten en sectores, índices o países. Sin embargo, los ETFs más comunes son los que siguen índices de países, como el ejemplo que te ponía del S&P 500 de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos no es el único país en el que puedes invertir, sino que también lo puedes hacer en México con su ETF NASDAQ, o también China, Alemania, la India y otros países más. Por otro lado, también existen ETFs de sectores como el sector salud, el sector tecnológico, bienes raíces y más.
Por lo que si quieres invertir a través de un sector en particular, puedes hacerlo de un ETF y que englobe a empresas que solo inviertan en ese sector. Por ejemplo, tenemos al ETF QQQ, que es un ETF que sigue al sector tecnológico y que solo empaqueta empresas como Google, Microsoft, Apple, Nvidia, Tesla y otras más de ese sector. Por último, también existen ETFs como los commodities y estos nos permiten invertir en materias como oro, plata, petróleo, maíz, azúcar y otras materias más. Normalmente este tipo de ETFs son usados por personas que hacen trading, ya que son más especulativos y fluctúan muy rápido su precio y valor en el mercado, por lo que en este video no los vamos a tocar. Pero por poner un ejemplo, si quisieras invertir en oro y no quisieras tenerlo en tu casa, ya sea por temas de seguridad o que te lo vayan a robar, para eso existe el ETF GLD, el cual busca replicar el precio del oro que esté actualmente en el mercado. Ahora, ya que sabes qué son y qué ventajas se tiene al invertir en ellos, pasemos con un caso práctico, el cual vamos a analizar e invertir en él. Lo primero que tienes que hacer es invertir a través de una casa de bolsa regulada. Y es que de nada te sirve saber cómo es que funcionan y cómo analizarlos si al final del día vas a invertir en una casa de bolsa fraudulenta y que lo más probable se vaya a robar tu dinero. Por ejemplo, en México las dos casas de bolsa más importantes son GBM y Bursanet, mientras si me estás viendo desde otra parte de Latinoamérica, el mejor broker es Interactive Brokers. Por lo que cuando termines de ver este video, aquí hice un análisis de estas tres casas de bolsa en este video. Pero lo más importante aquí es que si te decides invertir a través de estas tres casas de bolsa o en cualquier otra más, lo más importante es que corrobores que la casa de bolsa en la que vayas a invertir esté regulada. Ahora pasemos al apartado de análisis. Y es que aquí tienes dos opciones para valorar los ETFs en los que vayas a invertir. Por un lado, puedes ir a la página oficial de la administradora que gestiona ese ETF. Y es que sí, cada ETF tiene su propia administradora, el cual es una institución financiera encargada de no solo crearlos, sino también de su correcta operación día a día. Por ejemplo, el administrador que respalda al ETF IVV ETF que siga al SP500 es gestionado por BlackRock, el fondo de inversión más grande de todo el mundo. Por lo que su única tarea de BlackRock es replicar exactamente el comportamiento del índice. Sin embargo, BlackRock no es la única administradora en todo el mundo, sino que también tenemos la administradora State Street Global y Vanguard, las cuales también tienen sus propios ETFs y que replican al SP500, así como otros sectores e índices. Pero te estarás preguntando, ¿por qué las administradoras tienen ETFs similares y que replican al mismo índice? ¿No es más fácil que exista un solo ETF por cada cosa y ya? Bueno, esto pasa básicamente para que no exista un monopolio entre estas mismas gestoras y exista la libre competencia entre ellos. Por lo que para conocer cada uno de los ETFs que tienen bajo gestión, puedes visitar sus páginas oficiales y ver los ETFs que tienen disponibles. Aquí abajo en la descripción te dejaré los links oficiales de cada una de ellas para que después les eches un ojo. Ahora, la segunda forma para valorar los ETFs y la cual a mí me gusta más es visitar la página etfdb.com, ya que en ella podrás analizar de mejor manera cada uno de los ETFs en la que vayas a invertir. Además de que te da diferentes herramientas como buscar un ETF por su geografía o país, o también por el tipo de ETF, o sea, si invierte en sectores o commodities, incluso hasta bonos gubernamentales, o en su caso por el tipo de administrador como te mencioné hace un momento. Así que esta página te va a ayudar bastante y está bastante completa. Así que pasemos directamente a cómo valorar una empresa directamente desde esta página. Ok, una vez que estés aquí en el menú principal, como te había dicho hace un momento, podemos buscar cualquier ETF de acuerdo a su tipo, geografía, poner ciertas métricas o por su gestora o administrador. En este caso yo siempre me voy por el tipo de administrador, ya que para mí es mucho más fácil, pero tú puedes elegir el que más te parezca. Aquí una vez bajando vamos a encontrar los diferentes tipos de administradoras que hay. Por ejemplo, en este caso está BlackRock, State Street, Invesco, que también es muy buena, igual te la recomiendo, o Vanguard. Y aquí, como te podrás dar cuenta, hay muchísimas administradoras más, pero en este caso yo me voy a ir por BlackRock.
Ahora, una vez que selecciones el administrador, te va a aparecer lo siguiente. En este primer punto te va a aparecer el número de activos que tiene bajo gestión. Esto está en billions de dólares. El segundo punto son todos los ETFs que tiene listado este administrador, que son 449 ETFs. Y el tercer punto, que es la parte más importante, es que este administrador maneja una comisión del 0.03% hasta el 0.89%. Esto quiere decir que sí, los ETFs te van a cobrar una comisión por invertir en ellos. Aquí quiero hacer un paréntesis, y es que hay dos tipos de comisiones que te va a cobrar tanto el ETF como tu casa de bolsa, y que tienes que ser consciente de ello. La primera de ellas, como te acabas de percatar, es la comisión de la administradora. Y es que el negocio de donde ganan dinero BlackRock y las demás gestoras es por la parte de las comisiones que te cobran por mantener en funcionamiento el ETF en el que inviertes, además de las inversiones que ellos hacen afuera. Pero, ¿en qué dependen estos porcentajes? Bueno, dependen de dos cosas especialmente. La primera de ellas es la creación del ETF. Y es que cuando una administradora crea un nuevo ETF, usualmente sus comisiones son mucho más altas que un ETF que ya lleva más de 10 años en operación, ya que existe una gran probabilidad que existan muchas personas que ya estén invirtiendo en ese ETF, por lo que sus comisiones pueden ser más bajas. Y la segunda razón es el tipo de ETF en el que se invierte. Por ejemplo, un ETF que siga al S&P 500 no va a tener la misma comisión que un ETF que siga al sector tecnológico, ya que no se está invirtiendo en lo mismo. Por eso, si vas a comparar comisiones, compáralos con un ETF que siga o que replique al mismo índice, sector o país. Pero la clave aquí es que siempre inviertas en ETFs que te cobren la menor comisión posible, ya que esto puede afectar de forma significativa tu inversión a largo plazo. Ahora, la segunda comisión que vas a tener que pagar al momento de invertir en ETFs es la de corretaje en tu casa de bolsa. Esto significa que dependiendo el monto y el volumen de compra o venta, tu casa de bolsa te va a cobrar esa comisión de corretaje por esa transacción. Por ejemplo, no va a ser la misma comisión que te cobre tu casa de bolsa por comprar una sola acción que comprar 50, 100, 200 y así sucesivamente. Así que antes de abrir una cuenta en cualquier casa de bolsa, también procura checar el rango de comisiones que te cobra por corretaje. Ahora, pasando con el ejemplo que estábamos hace un momento, vamos a hacer lo siguiente. Y es que si bajamos, vamos a poder encontrar todos los ETFs que esta gestora o administrador tiene bajo gestión. En este caso vamos a seleccionar el ETF más popular de esta gestora, y es el IVV, iShares Core S&P 500. Entonces, aquí lo primero que tienes que hacer es lo siguiente, y es que si no se te da el inglés, lo que puedes hacer es traducir la página. Aquí realmente la traducción sí es buena, yo te podría decir que es un 80% buena, hay palabras que no las traduce bien, pero realmente te pueden salvar. Así que en este caso lo primero que vamos a hacer es que una vez que ya estemos en este apartado, aquí la primera tarea que tú tienes que hacer al momento de analizar es en qué invierte y de qué trata el ETF. Entonces vamos a leer qué dice exactamente. IVV se ha convertido en uno de los mayores ETFs del mundo, ofreciendo exposición a uno de los índices bursátiles más conocidos y más seguidos del mundo. Este ETF sigue al índice S&P 500, que incluye muchas empresas estadounidenses grandes y conocidas. Y ya sucesivamente tú vas a tener que leer lo restante. Después de esto, si ves que la descripción y te parece atractivo seguir investigando de este ETF, vamos a pasar al segundo punto, y es checar el resumen general de la descripción de este ETF. Aquí, por ejemplo, nos aparece BlackRock, después el brand, que es la marca, que aquí BlackRock los clasifica por iShares, así es su forma de clasificar sus ETFs ellos, pero cada gestora tiene su propia método o forma. Después la estructura, un ETF es. Después, aquí es muy importante, expense ratio, que es la comisión que te va a cobrar este ETF en particular. Aquí nos va a cobrar una comisión del 0.03% si invertimos en este ETF. Luego de esto, quiero hacer un paréntesis en este apartado de la comisión del ETF. Y es que, como te había dicho hace un momento, esto va a ser la comisión que la gestora te va a cobrar a ti al año, por cierto, en tu casa de bolsa. O sea, tú no te vas a dar cuenta, simplemente se te va a hacer un cobro. Pero aquí lo interesante o lo más curioso es cómo saber si esta comisión es cara o barata.
Bueno, lo que tienes que hacer es que si este ETF, digamos que ya te llamó la atención y quieres seguir estudiándolo, lo que tú tienes que hacer es meterte nuevamente a la página e investigar otros ETFs o bueno, otras gestoras que tengan un ETF que replique este mismo índice, en este caso del S&P 500. Aquí yo ya tengo otros 2 ejemplos de los cuales vamos a hacer una comparativa con respecto a su comisión. Por ejemplo, aquí tenemos al ETF que es de Vanguard VOO, el cual replica exactamente lo mismo que este ETF. Solamente lo que cambia es la gestora. Pero aquí lo interesante es la comisión. Si nos percatamos en la comisión, vamos a ver que es exactamente la misma que el anterior ETF. Sin embargo, aquí podremos percatarnos de otra situación, y es que es el precio. Aquí el precio no nos vamos a analizar si es caro o barato para comprarlo. Aquí vamos a ver el punto de accesibilidad, como lo te había comentado unos puntos anteriores. Y es que, por ejemplo, si tú quieres acceder a este ETF, tienes que desembolsar $600. Mientras que tienes que desembolsar 552, un poco más barato para acceder a este ETF. Pero si nos vamos al tercer ejemplo que tengo para ti, que es el ETF llamado SPLG, que es de State Street Global, nos vamos a percatar de 2 cosas, y es la comisión, y es un ETF que hace exactamente lo mismo, sigue al S&P 500, pero por ejemplo en el caso de la comisión es un poco más barata. Además que para acceder a este ETF solamente tienes que desembolsar $70. Entonces, llegado a este punto, ya vas viendo que cómo va empezando esta parte de análisis en comparativa. Entonces, si yo tuviera que decidirme ahorita por un ETF, simplemente por estas 3 características que fue analizar de qué trata, cuál es la gestora y luego la parte de la comisión, yo directamente ya me iría a este ETF. ¿Por qué? Porque es más accesible. Además que te cobra una menor comisión. Y por supuesto hace exactamente lo mismo, sigue al índice S&P 500. Este tipo de cosas quiero que las tomes en cuenta para hacer tus análisis, porque estos detalles son los más importantes en las cuales te van a llevar si a hacer una buena o una mala inversión. Luego de esto nos vamos a ir al cuarto punto para valoración, y es la parte de dividendos y evaluación. Aquí en este caso el IBB nos arroja un PER ratio de 19.66, pero ¿qué significa este ratio y qué es? Bueno, el PER ratio es una métrica normalmente usada por analistas para valorar si una compañía, o en este caso un ETF, es caro o barato. Aquí yo te recomiendo que el PER ratio del ETF en el que vayas a invertir lo compares con el índice o con el sector. Por ejemplo, aquí nos está diciendo la página que estaríamos pagando un PER ratio de 19.66. Esto quiere decir que en 19 años aproximadamente nosotros recuperaríamos nuestra inversión si en este momento invertimos en este ETF. Pero realmente eso es una métrica. Sin embargo, para saber si realmente estamos pagando caro o barato por este ETF, lo tenemos que hacer, como te digo, compararlo con el índice en promedio. Y es que si nos vamos al histórico del S&P 500 y nos vamos a la métrica PER ratio, nos arroja que en promedio ha estado a las 16 veces. Por lo que si el PER ratio de este ETF está cercano a las 16 veces, eso quiere decir que estamos comprando a un excelente precio. Aquí en este caso, como está cerca de las 20 veces básicamente, podemos decir que no está caro, no está sobrevalorado, pero sí se encuentra aún en ese precio justo para poder comprar. Por lo que en resumen, con el PER ratio, aquí compáralo con su media histórica del sector o del índice al que lo quieres comprar. Y ya pasando un poco más abajo, nos vamos a percatar la parte de dividendos. Y es que sí, los ETFs pagan dividendos, y en este caso el IBB, si nosotros invertimos una acción, nos estaría pagando $7.64 al año. Después de esto nos vamos a holdings. Normalmente estas son las empresas que engloban este ETF. Por ejemplo, Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Google y las otras. Aquí te recomiendo que no investigues todas las empresas, o sea, las 500 empresas. Sin embargo, que en cada ETF que vayas a invertir, investiga por lo menos las 10 primeras empresas que usualmente son las más importantes. Y si nos bajamos un poco más a Holding Analytics y Charts, aquí nos vamos a ver la geografía o la exposición que tiene este ETF. En este caso, el 97% son empresas norteamericanas.
Y ya por último nos vamos a ir a performance, que realmente esta parte es la rentabilidad que ha generado en los últimos años el ETF. Esto significa que resultados pasados no garantizan resultados futuros, pero sí es bueno estar comparando qué tanto se ha comportado de bien el ETF en el que queremos invertir y sobre todo si ha generado alguna rentabilidad. Así que en resumen, si yo ahorita tuviera que comparar un ETF de esos tres que te acabo de mostrar y que hacen exactamente lo mismo, yo directamente me iría al SPLG de State Street Global. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, por la comisión, que aquí me está cobrando 0.02%. Además que en cuestión de accesibilidad es mucho más barato poder comprar este ETF. Porque no es lo mismo desembolsar $70 que desembolsar 500 o en su caso 600 para un ETF que hace y replica exactamente lo mismo. Por último, quiero recomendarte un libro, el cual es una lectura obligatoria si lo que quieres es mejorar tu criterio para valorar y saber cómo crear un portafolio de inversión de puros ETFs, el cual se llama El pequeño libro para invertir con sentido común, escrito por John Bogle, el creador y fundador de uno de los fondos de inversión más importantes en el mundo, llamado Vanguard, cual te da una serie de consejos reales y puntuales para realmente saber cómo valorar realmente un ETF. Sin embargo, lo único malo que yo le vería a este libro es que no te da un tutorial paso a paso de cómo comprar tu primer ETF dentro de una casa de bolsa regulada, cosa que este video sí lo hace. Cuídate mucho y nos vemos en este video.